Yo-yo. Cut dribble. Soccer skills. Pat the rock. Slow up dribble. Want to see from the left side? Hey. Elbow dribble. Eh? Yes. Soccer skills. What's up everybody, how you guys doing? My name is Daniel Ramis. I'm a 6'2" combo guard straight out of Miami, Florida. I'm 24 years old. My mother, she's Colombian, straight out of Medellin. And my father, he's straight out of La Habana, Cuba. Let me tell you guys about my basketball history and how my strong will and love for the game has guided me from the high school level all the way to the professional I am today that no one thought I would get here to. So my basketball journey started out at Christopher Columbus High School. It's a small school related toward basketball, but a huge powerhouse for the football. So the football program kind of overshadows the basketball aspect of the school. I was there for 3 years before transferring out to Westwood Christian School, mainly because I was playing out of position. I was a 6'2" power forward there, and my coach didn't really help me contact schools when I was approaching up to my senior year so I could go play at the next level.
So I decided to transfer out to Westwood Christian, where I did gain recognition. I did my thing out there. I averaged 26 points, first in the county, 8 assists, also first in the county, broke many records, and did receive a lot of recognition from Division I schools such as FIU, UM, Middle Tennessee State, but unfortunately did not have the SAT scores to go to any of these schools. So what I did have to do was take a different route and go JUCO. I ended up going to Adidas Nations right after this high school because I still did receive the recognition for what I did on the basketball floor. But there at Adidas Nations, I got to really pick the brains of a lot of NBA greats and legends and sit down, and they got to watch me play. It was an amazing experience I'd always hold dear to my heart. After that, I attended Broward College, which was a junior college. I went to Broward College right after attending the Adidas Nations event, where I did put in my work in there. I led all of junior college in fewest amount of 3-point attempts, most makes in a season and in a game for 3-pointers, and best 3-point percentage out of the entire nation, shooting 55%. Now I did have to leave this junior college and go to another one because of housing difficulties, and this other junior college ended up being in the middle of nowhere, Northwest Kansas Technical College. I'm sure you've never heard of it. Out in the middle of Goodland, Kansas, 4 hours away is the nearest airport. So when I did attend this junior college, I kind of, got the recruitment talk of, oh, this would be the best school for you to go to due to my situation. Yeah, we still did have 5 D1 bounce backs that I did not know of. So going into the school, they got pushed into the starting positions immediately. Kind of left me to the side, but I did receive a lot of help from my assistant coaches, which actually coached my head coach in college. Funny story, but he helped me out get to a school I eventually graduated from, Montclair State University, out in North Jersey, about 20 minutes away from New York City. So right before I entered the school, I ended up breaking my hand. I broke a hamate bone right here in 9 places. So I knew immediately coming in, the work that I had to put in was going to be maybe even 3 times more than what the regular person would be doing. I did that. Because of this, I did end up breaking records of the school and of the conference. I'm pushing my school to the farthest it's ever been in the playoffs in the past 50 years. Right after graduating from Montclair State University, I ended up coming back home to Miami, Florida, where I would eventually play for the 305 Ballers. This is a first initiation of the ABA team here in Miami. And shout out to Coach Ernie and Coach Hugo. Those guys really held it down for me and for all my teammates around me as well. They allowed me to open up my bag in certain ways that a certain system wouldn't fit to a player. But playing in this kind of free environment of the game really opened up my bag, and a lot of other coaches, professional coaches, did take notice to that. So right after the 305 Baller season, I ended up playing in Cali, Colombia, where I led my team to the finals, had the second best record in the whole league, and made the most threes in a game. So I did go out there and put in my work for my first year as a rookie of being a professional. Looking forward to my next year, which due to this virus, who knows when it will be. Well, also I wanted to let you guys know a little bit of why I play the game that I love the most. Obviously the #1 reason is for my love of the game, and making a career out of this has really been a blessing that God has bestowed upon me. Also comes, my love for the game also comes from a place of struggle, where I've seen my family as well as me come up from the upbringings that we have. My father coming from Cuba, my mother coming from Colombia. They're all coming from different countries, coming to a country that, like America, that we are today, and putting ourselves in a position that we are in, has really been a big eye-opening to me and really pushes me to go even harder. And the third reason I play this game that I love is for the respect. The respect of the game really comes from a place of a lot of hard work being put in, and that being the outcome of success. Mi nombre es Daniel Ramis, yo soy 6'2", 185 centímetros, de Miami, Florida. Tengo 24 años también. Buenas noches, ¿cómo están todo el mundo? Buenos, les voy a hablar en español ya un poquito porque ustedes me lo estaban pidiendo que hablara de los dos idiomas, del inglés y el español. Y les quiero
comentar un poquito que el español sí era mi primer idioma porque aquí en la casa lo hablo con mis padres. Mi papá es de La Habana, Cuba, y mi mamá de Medellín, Colombia. Entonces, desde que yo era niño, ellos siempre me decían, ¿cómo no te entiendo? Cada vez que le hablaba en inglés. Bueno, les voy a contar un poquito de mi historia de básquet y cómo me ha cambiado mentalmente, físicamente también. Empecé en el bachillerato. Empecé en la escuela de Christopher Columbus High School, donde ahí solo duré 3 años. Solo por la razón que yo y mi coach no nos vimos a ojo y que él no me ayudó mucho en la búsqueda de colegio después del bachillerato. Mi segunda escuela, después de ahí, yo fui a una escuela que se llama Westwood Christian, que es una escuela también que es pequeña, pero ahí brillé en la cancha y en los estudios casi no, porque con el cambio de escuela se perdieron unos papeles que necesitaba para presentar para el examen grande del SAT y de ahí no saqué la nota que los otros colegios querían. Después de eso, yo fui para el campamento Adidas Nations, donde solo escogen los mejores 150 jugadores de la nación, y yo fui uno de ellos. Gracias a Dios, mis talentos del básquet hicieron mucha gente mirar donde yo estaba y reconocer mi talento para atender un campamento así de prestigioso. Que ahí yo hablé y pude aprender mucho de la gente de la NBA que estaba ahí, como Ralph Sampson, ahí estaba John Wall, James Harden, todos los de Adidas que están ahí, estaban ahí como guiándonos, enseñándonos lo que ellos saben del juego, y yo ahí como un alumno aprendí muchísimo. Después de ahí tuve que ir al colegio de Broward College, que queda a 1 hora de Miami. Cuando estaba en esa escuela, ahí rompí récords, brillé muchísimo hasta que fui seleccionado para ser un Junior College All-American. Eligieron porque yo tenía un porcentaje de 3 puntos bien brilloso, a 55%, metía más que tiraba. Después de Adidas Nations, yo fui a un colegio que se llama Broward College, que queda a 1 hora de Miami. Yo ahí también rompí récords y brillé mucho hasta que me eligieron para ser uno de los mejores 150 jugadores de la nación. Ahí yo tiré con la menor cantidad de tiros, pero la mayor cantidad de puntos encestados. Yo tiré a un porcentaje de 55%. Después de ahí me tuve que ir de esa escuela porque en esa escuela de Broward College yo no tenía mucha ayuda y tuve que manejar desde Miami hasta Fort Lauderdale todos los días, que eso costaba mucha plata y también es mucho tiempo gastado estar en la carretera. Yo llegaba a la escuela como a las 8 de la mañana y no regresaba como hasta las 11, 12 de la noche. Entonces ahí de verdad tuve que ver la foto más grande y hacer una decisión. Después de ahí me tuve que ir para otro Junior College que queda en Kansas, donde casi no hablan español y el aeropuerto más cercano es a 4 horas. Entonces imagínate a dónde me metí. Cuando yo llegué a esa escuela, ellos ya tenían como unos jugadores que eligieron de otras escuelas más grandes de donde yo venía y los pusieron a jugar inmediatamente sin dar chance a mucha de la gente. Yo, por tener el talento que yo tengo, me pusieron a jugar un tiempo que era bueno, pero no suficiente para como brillar. Y por eso me fui a otra escuela que se llama Montclair State University, que queda en New Jersey, a 20 minutos de la ciudad de Nueva York. Cuando fui también, yo rompí récords, pero lo primero que yo rompí fue mi mano. Antes de llegar a la escuela, me rompí la mano en 9 pedazos acá, en el hammy bone, se llama, aquí. Y cuando llegué a esa escuela, estaba lesionado de la mano de tirar también, que me la partí en 9 pedazos. Tomó un proceso de 1 año y 3 meses, pero con la fortaleza mía que yo tengo mentalmente y físicamente, yo supe que yo pude llegar a la meta que yo quería. Bueno, los próximos 2 años que yo hice ahí,
rompí récords de la escuela y de la conferencia, los más de 3 y de ganadas de equipo también. Cuando yo me gradué de Montclair State University, regresé acá a Miami y jugué una temporada con los 305 Ballers, que es un equipo de la ABA, donde de verdad me dejaron desarrollar mi talento ahí. Y ahí muchos coaches de profesional me echaron el ojo ya. Entonces me estaban mandando mensajes a ver si podía ir a jugar con ellos. Yo escogí el equipo de Cali, Colombia, Fast Break. Es un equipo de primer división de Colombia, donde ahí jugué desde septiembre hasta casi mediano de diciembre. En mi estadía de estar ahí en Cali, de verdad que conocí todo el país de Colombia. De Cali, Medellín, Bogotá, todo eso es Buenaventura. Cada día que estoy ahí tengo que traducir para los otros americanos que no entienden nada de español, hablar y traducir en inglés para los americanos también. A mí se me mezclan los dos idiomas un poquito porque soy de Miami, pero... y aquí es Spanglish. Ahí en el equipo de Cali, Colombia, también brillé. Lideré mi equipo hasta la final. Teníamos el segundo mejor récord de toda la liga. Y también rompí récord por más 3 de un juego ahí. Bueno, esa es mi historia ahora y va a continuar más. Pero esto con el virus que todo el mundo está viviendo, no se sabe cuándo. Pero aquí estoy preparado para la próxima oportunidad. Les voy a decir las razones que yo juego el juego que yo amo mucho. Primero es por el amor del juego, claro. Quien juega un juego que no le gusta, que lo fastidia. A mí me encanta jugar el básquet. Mi amor por el juego llega no solo por el sacrificio que yo he hecho, pero el sacrificio que ha hecho mi familia. Mi papá llegando de La Habana, Cuba, mi mamá llegando de Medellín, Colombia, a un país que no conocen, sin conocer a nadie. Imagínate todos los obstáculos que ellos tenían enfrente de ellos y todavía los superaron y salieron delante. Y también sale mi amor del juego por el respeto. El respeto en la cancha, claro, pero también afuera de la cancha. Lo que digan de mí de como jugador y de como la persona que yo soy. Durante todo mi proceso de basquetbol, nunca había nadie que me pare. Siempre voy a salir para adelante, siempre voy a estar jugando el juego que yo amo y siempre voy a estar feliz. Y gracias por la oportunidad que ustedes me están dando. También, bueno, les voy a enseñar porque yo también hablo español, pero también hablo el español cubano porque mi papá me enseñó un poquito de la yuma y mi mamá, pues ella es colombiana, entonces ella le gustan las R's. Y pero, las S's. Pero para mi gente de la Habana, de la pequeña Habana, mira, yo aquí en Miami, yo tengo siempre voy a tener la croqueta con el pan cubano, con los pastelitos de guayaba. y si les gusta, mira, el cafecito cubano ahí para que de verdad se pongan para la playa. Vamos todo el mundo para la playa ahí. Ah, me tengo que sentar. Perdón. Bueno, con suerte, ¿ya tiene el cafecito?